Catecismo Romano, primera parte, capítulo 13, del artículo 12 del Credo, y la vida perdurable. Los santos apóstoles caudillos nuestros quisieron que el credo donde se contiene la suma de nuestra fe, se concluyese y finalizase con el artículo de la vida eterna. Lo uno, porque después de la resurrección de la carne no resta a los fieles que esperar, sino el premio de la vida perdurable. Y lo otro, porque siempre trajésemos delante de los ojos aquella felicidad perfecta y colmada de todos los bienes, y nos acostumbrásemos a fijar en ella toda nuestra atención y pensamientos. Y así los párrocos instruyendo a los fieles, nunca dejarán de encender sus ánimos, proponiendo los premios de la vida eterna, para que cuantas cosas les enseñen que deben padecer por el nombre cristiano, por muy arduas que sean, se les hagan fáciles, y por lo mismo gustosas, y así sirvan a Dios con mayor alegría y prontitud. Y porque debajo de las palabras que se ponen en este lugar para declarar nuestra bienaventuranza, están escondidos muchísimos misterios, estos se deben descubrir de modo que se hagan manifiestos, según lo permitiere la capacidad de cada uno. Se ha de enseñar pues a los fieles que estas palabras, vida perdurable, no tanto significan la perpetuidad de la vida, a la cual también están destinados los condenados y demonios, cuanto la bienaventuranza que en esa perpetuidad hinche los deseos de los bienaventurados. Así lo entendía aquel doctor de la ley quien, como dice el Evangelio, preguntó a nuestro Señor y Salvador, que qué debía hacer para poseer la vida eterna, como si dijera, ¿qué es lo que he de hacer para llegar a donde pueda gozar de una felicidad perfecta? En este sentido toman estas palabras las sagradas letras, como se deja ver en muchos lugares. Es llamada especialmente con este nombre aquella suma bienaventuranza, para que nadie piense que consiste en cosas corporales y caducas, que no pueden ser eternas. Y aun esta voz de bienaventuranza, tampoco podía explicar bastantemente lo que se preguntaba, mayormente cuando no han faltado hombres, que hinchados con la opinión de cierta vana sabiduría, pusieron el sumo bien en estas cosas que perciben los sentidos, porque éstas se envejecen y se acaban, pero la bienaventuranza no se puede estrechar a ningún tiempo. Antes bien tan lejos están estas cosas terrenas de la verdadera felicidad, que aquel está más apartado de ella, que está más poseído del amor y deseos mundanos, porque escrito está, no queráis amar el mundo ni las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre. Y poco después, pásase el mundo y su concupiscencia. Cosas son estas que deben procurar mucho los párrocos se impriman en las almas de los fieles, para que se persuadan a menospreciar las perecederas, ya que es imposible haber felicidad en esta vida, donde somos no ciudadanos, sino forasteros. Aunque aquí también seremos llamados dichosos en esperanzas y renunciando la impiedad y los deseos del siglo, viviremos templada, justa y piadosamente en este mundo, esperando la bienaventuranza y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por no haber entendido estas cosas muchísimos, que presumían de sabios, y pensaban que la felicidad se había de buscar en esta vida, se hicieron necios, y cayeron en grandísimas calamidades. Pero además de lo dicho percibimos también por este nombre, vida perdurable, que la felicidad una vez conseguida nunca puede perderse, como falsamente sospecharon algunos, porque la felicidad está colmada de todos los bienes sin mezcla alguna de mal, y como llena todos los deseos del hombre, necesariamente consiste en vida eterna, porque no puede el bienaventurado dejar de querer en gran manera que le sea concedido gozar perpetuamente de aquellos bienes que llegó a conseguir, y por tanto si no fuera estable y cierta esa posesión, era forzoso que el temor de perderla le tuviese en grandísima congoja. Pero cuán grande sea la felicidad de los bienaventurados que viven en la patria celestial, y que solo ellos no otro alguno puede comprenderla, bastantemente lo demuestran estas mismas voces, cuando decimos, vida bienaventurada. Porque si habiéndose significar una cosa, nos valemos de un nombre que es común a otras muchas, luego entendemos que falta voz propia con la cual se pueda expresar dignamente, y así declarándose la felicidad con unas voces que no menos convienen a los bienaventurados, que a todos los que viven para siempre, esto puede ser prueba de que es una cosa tan alta y eminente, que no podemos significar con nombre propio perfectamente su esencia, y aunque en las sagradas letras se atribuyen otros muchísimos nombres a esta celestial bienaventuranza, cuales son reino de Dios, reino de Cristo, reino de los cielos, paraíso, ciudad santa, Nueva Jerusalén, casa del Padre. Con todo eso es claro que ninguno de ellos es bastante para explicar su grandeza, y por esto los párrocos no dejarán perder la ocasión que aquí se les ofrece, de atraer a los fieles a la piedad, justicia, y demás ejercicios de la religión cristiana con premios tan grandes.
como los que se declaran por el nombre de vida perdurable, porque es constante que la vida se suele contar entre los mayores bienes que por naturaleza se apetecen, y así por este bien señaladamente se define la bienaventuranza, cuando la llamamos vida perdurable, pues si cosa ninguna se ama más, ni la puede haber más querida y gustosa que esta vida breve, calamitosa y sujeta a tantas y tan varias miserias, que más bien se puede llamar muerte. Con qué solicitud, con qué tesón deberemos buscar aquella vida eterna, que desterrados todos los males encierra en sí el conjunto perfecto y cumplido de todos los bienes, porque como enseñaron los santos padres, la felicidad de la vida eterna se debe definir por la exención de todo mal y logro de todo bien. Acerca de los males son clarísimos los testimonios de las sagradas letras, porque en el Apocalipsis está escrito, no padecerán más hambre ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni otro calor ninguno, y en otra parte, limpiará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor ninguno, porque ya se pasaron las cosas primeras. Inmensa pues será la gloria de los bienaventurados e innumerables las diferencias de sólida alegría y de deleite, que no pudiendo caber en nuestras almas la grandeza de esta gloria, o entrar en ellas de modo alguno, es necesario que nosotros entremos en ella, esto es en el gozo del Señor, para que engolfados en él saciemos colmadamente los deseos del alma. Y aunque según escribe San Agustín, parezca mucho más fácil contar los males de que hemos de carecer, que los bienes y delicias de que hemos de gozar, sin embargo se ha de poner cuidado en explicar a los fieles breve y claramente aquellas cosas, que podrán inflamar sus corazones en el deseo de conseguir aquella suma felicidad. Y en primer lugar será conveniente valernos de aquella distinción que hemos tomado de escritores gravísimos de las cosas divinas. Dos géneros de bienes establecen que hay, de los cuales el uno pertenece a la esencia de la bienaventuranza, y el otro se sigue a la misma felicidad. Y por esto para mayor claridad llamaron esenciales a los primeros, y accidentales a los segundos. Pues la legítima bienaventuranza que comúnmente se llama esencial, consiste en ver a Dios, y en gozar de la hermosura de aquel que es la fuente y principio de toda bondad y perfección. Esta es la vida eterna, dice Cristo Señor nuestro, que conozcan a ti solo verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La cual sentencia, parece que interpreta San Juan cuando dice, carísimos, ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que seremos, porque sabemos que cuando se descubra, seremos semejantes a Él, pues le veremos, como es en sí. Porque da a entender que la bienaventuranza está en estas dos cosas, una, en que veremos a Dios, cuál es en su naturaleza y sustancia; otra, en que seremos hechos como dioses, porque los que gozan de Él, aunque retengan su propia naturaleza, sin embargo se visten de una tan maravillosa y casi divina forma, que más parecen dioses que hombres. La razón clara de hacerse esto así, es porque cada cosa se conoce o por su esencia, o por su semejanza y especie. Y como no hay cosa semejante a Dios por la que ayudados de su semejanza podamos arribar al conocimiento perfecto de Él, es necesario que ninguno pueda ver su naturaleza o esencia, si no es que esta misma esencia divina se junte con nosotros. Y esto significan aquellas palabras del apóstol, ahora vemos por espejo en enigma, entonces cara a cara. Porque decir en enigma, lo explica San Agustín, en semejanza acomodada para conocer a Dios. Y esto mismo declara expresamente San Dionisio, cuando dice, que por semejanza ninguna de cosas inferiores se pueden percibir las superiores. Pues por la semejanza de una cosa corpórea no puede conocerse la sustancia y esencia de la que es incorpórea, mayormente siendo preciso que las semejanzas de las cosas tengan menos de materialidad, y sean más espirituales que las cosas mismas a quienes representan, como fácilmente lo experimentamos en el conocimiento de todas las cosas, y como no es posible haber semejanza de cosa alguna creada que sea igualmente pura y espiritual, como es el mismo Dios, de aquí es que por ninguna semejanza podemos conocer perfectamente la divina esencia. A esto se junta, que todas las cosas criadas están ceñidas a ciertos límites de perfección, mas Dios es infinito, y es imposible caber su inmensidad en semejanza alguna de cosa creada. Y así el único medio que hay para conocer la esencia divina, es que ella misma se junte con nosotros, y por un modo inefable eleve altamente nuestro entendimiento, y así nos haga hábiles para contemplar su naturaleza. Esto se consigue por el lumbre de gloria, cuando ilustrados con este resplandor veremos con su lumbre a Dios luz verdadera, porque los bienaventurados siempre están viendo presente a Dios, y con ese don que es el grande y aventajado sobre todos, hechos participantes de la naturaleza divina gozan de la verdadera y legítima bienaventuranza, la que debemos creer de manera que la hemos de esperar de la benignidad de Dios con una esperanza cierta,
como se definió en el símbolo de los padres, pues dice, espero la resurrección de los muertos, y la vida del siglo advenidero. Estas cosas son verdaderamente divinas, y ni hay voces para explicarlas, ni entendimiento para comprenderlas. Pero todavía se deja ver alguna imagen de esta bienaventuranza aún en aquellas cosas que los sentidos perciben. Porque así como el hierro echado en el fuego se hace ascua, y aunque no se mude su naturaleza, con todo eso separa de manera que parece otra tan distinta, cual es el mismo fuego, del mismo modo los que son admitidos en aquella gloria celestial, inflamados con el amor de Dios, de tal suerte se mudan, aunque no dejan de ser lo que son, que con razón puede decirse que distan más de los que viven en el mundo, que el hierro hecho ascua, del que está del todo frío. Y por decirlo todo de una vez aquella suma y cumplida bienaventuranza, que llamamos esencial, se ha de constituir en la posesión de Dios. Porque, ¿qué puede faltar para una felicidad perfecta, al que posee al sumo y perfectísimo bien? Pero aún todavía se allegan ciertos ornamentos comunes a todos los bienaventurados, los cuales por estar menos remotos de la razón humana, suelen mover y despertar nuestros ánimos con mayor vehemencia. De esta clase parecen ser aquellos de que dice el apóstol a los romanos, gloria, honra, y paz para todo aquel que obra bien. Porque ciertamente los bienaventurados gozarán de la gloria, y no solo de aquella que declaramos ser la bienaventuranza esencial, o muy allegada a su naturaleza, sino también de aquella que consiste en la noticia clara y manifiesta, que tendrá cada uno de la grande y sobresaliente dignidad de los otros, y cuál entenderemos que será aquella honra que les dará el Señor, cuando sean llamados, no ya siervos, sino amigos, hermanos, e hijos de Dios. Pues nuestro Salvador llamará a sus escogidos con estas amorosísimas y honrosísimas palabras, venid, benditos de mi Padre, y poseed el reino que os está preparado, de suerte que con razón podamos exclamar, en gran manera, Señor, son honrados tus amigos, y también serán celebrados con alabanzas por Cristo Señor nuestro delante del Padre Celestial y de sus ángeles. Demás de esto, si a todos los hombres imprimió la naturaleza un deseo común de ser honrados por varones insignes en sabiduría, por entender que serán los testigos más calificados de su virtud, cuanto pensamos que se acrecentará la gloria de los bienaventurados por el sumo honor que se harán unos a otros, obra sería de nunca acabar hacer relación de todas las delicias, con que estará colmada la gloria de los bienaventurados, y ni imaginarlas podemos siquiera. Pero deben los fieles estar persuadidos, a que todas las cosas de placer, que podemos tener o desear en esta vida, sean pertenecientes al adorno del alma, o a la perfecta disposición del cuerpo, sobreabundan en aquella vida bienaventurada con la afluencia de todos los bienes celestiales, y esto en tan alto modo, que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni pudo caber en corazón de hombre, como afirma el apóstol. Porque el cuerpo que antes era tosco y grosero, cuando desterrada la mortalidad, se haga sutil y espiritual en el cielo, no necesitará de alimento ninguno, mas el alma estará llena de sumo deleite con el eterno manjar de gloria, que pasando ministrará a todos el autor de aquel gran convite, quien echará allí menos las ropas preciosas, o los reales atavíos del cuerpo, donde nada de eso puede servir, pues todos estarán vestidos de inmortalidad y resplandor y adornados con corona de eterna gloria. Y si pertenece también a la humana felicidad tener una casa espaciosa, y magnífica, ¿cuál puede discurrirse más ancha, y suntuosa que el mismo cielo iluminado por todas partes con la claridad de Dios? Por esto el profeta contemplando la hermosura de aquella habitación, y ardiendo en deseos de llegar a aquellas sillas bienaventuradas, exclama, oh cuán amadas son tus moradas, Señor de las virtudes. Codicia, y desfallece mi alma por los atrios del Señor, mi corazón, y mi carne se alegraron en Dios vivo. Que este sea el afecto, esta la voz común de todos los fieles, así como los párrocos lo deben desear con vehemencia, así también lo deben procurar con el mayor desvelo. Y como en la casa de mi Padre, dice el Señor, hay muchas moradas en las cuales se darán los premios mayores, o menores, conforme cada uno lo hubiere merecido, porque el que siembra con escasez, escasamente cogerá, mas el que sembrare en bendiciones, será en bendiciones su cosecha. Por esto no solamente excitarán a los fieles para esta bienaventuranza, sino que también les amonestarán con frecuencia, que el medio seguro de conseguirla es, que armados de fe, y caridad, y perseverando en la oración, y saludable uso de los sacramentos, se ejerciten en todos los oficios de misericordia para con sus prójimos. Y así se hará por la bondad de Dios, quien preparó esta gloria bienaventurada para sus amadores, que se cumpla algún día lo que dijo el profeta, asentarse a mi pueblo en la hermosura de la paz, y en los tabernáculos de la confianza, y en un descanso opulento.